Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Soy Felipe del Castillo, anfitrión del análisis bíblico aquí en esta transmisión. Y bueno, nos da tanto gusto que estés conectado, que des a conocer esta forma de aprender de la Biblia. Copia el link, mándaselo a algunas personas cercanas a ti para que iniciemos juntos y sea una manera de compartir también a ti, de ti hacia otros de parte de Dios. Y hoy regresando con grandes invitados que estuvieron en la sesión pasada, Armando Anguiano de la Iglesia de Guadalajara. Gracias por la invitación, Felipe, muy honrado, y gracias, Sergio, también por acompañarme e invitarme a este espacio. Ya está aquí Armando, nos está diciendo que está re bueno esto, que si hagamos mal, digo, pues hay que venir otra vez. Y bueno, ustedes saben, he recibido de la vez pasada a hoy muchas reclamaciones porque yo prometí que iba a dar nuevos dichos y no dio ni uno la sesión pasada. El doctor Anaya sin dichos. Te prometo que en este sí voy a decir dos dichos por lo menos. Oye, por cierto, ¿ya viste que la onda es lentes y barba? Los tres estamos con lentes y barba. Entonces, ahí está también la barba. Que crezca un poco más, nada más. Ay, sí, es que es güera. Muy peludos ustedes, qué barbaridad, Dios no es la onda ahorita. Solo a los peludos, Esaú. Yo soy como Jacob. Para estar en esta mesa, para los clientes que vienen, tienes que tener lentes y barba. Ya pusiste difícil a los invitados. Muy bien, pues comenzamos de nuevo con el análisis. Y nos habíamos quedado en la sesión pasada, los que están siguiéndonos cada semana, y hay mucha gente cada semana conectada, pero los que tal vez por primera vez hoy se conectan, estuvimos analizando dos pasajes de la Escritura: Proverbios 3, 9 y 10 y Génesis 4, del 1 al 4. Y ahí estábamos cuando saltamos en los últimos minutos hasta Hebreos 11, hablando de lo que el doctor Anaya mencionó la sesión pasada, diciendo que Abel es el primero que la Biblia registra que trae primicias a Dios. Recuerde que el tema que estamos analizando es Dios. En primer lugar es esta serie con estas porciones bíblicas. Y leemos de nuevo para todos los que están ya sintonizándonos, Hebreos 11:4, donde se menciona de nuevo por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque ese fue un problemón ahí en Génesis 4. El problemón, Armando, redundó en un homicidio. Así es. O sea, el problemón aquel de que Dios aceptó una ofrenda y la de Caín no. Caín se enojó tanto que pasó del odio, del enojo al odio, al homicidio. El primer homicidio en la Biblia por un asunto de ofrendas y de primicias. Así que ahí va la lectura y a ver con qué Armando contribuye. Dice: por la fe ofreció Abel más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio a través de esa acción de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea, ahora Dios presume, Dios habla de las ofrendas de Caín. Digo, ¿cuánta gente ha ofrendado a Dios? Un montón. Ahí está en la Biblia grandes personajes, pero también en el contexto hoy hay gente generosa, gente entregada a Dios. Pero Dios da testimonio de la ofrenda de Caín, y que aunque Abel está muerto, a través de su ofrenda se habla de él. Adelante, Armando. Estaba pensando un dato que es muy interesante y voy a tratar de partir de otro punto para llegar acá. Adelante. La Biblia nos dice que no matemos y también nos dice que no robemos. Sí. Y el robo tiene que ver con asesinato. ¿Por qué? Porque cuando una persona trabaja durante 30 años de su vida para poder tener una casa, por poner un ejemplo, y una persona abusa de él, lo estafa o le roba esta propiedad después de que ha invertido 30 años de su vida, ha intercambiado 30 años de su vida por dinero, cuando le estás robando, realmente le estás matando 30 años de su vida. Entonces, vida y dinero es lo mismo. ¿Por qué? Porque intercambiamos nuestra vida por dinero. Interesante. Queremos poner a Dios en primer lugar con nuestra vida. Ok, si no lo estás poniendo con tu dinero, entonces realmente no le estás entregando tu vida. Y me llama muchísimo la atención cómo Abel decidió darle lo mejor, y como la ofrenda de Caín no fue aceptada, finalmente le quitó su vida, que era lo que realmente le estaba dando. Al honrar a Dios. Al honrar a Dios. Por eso dice que hasta el día de hoy
el mismo Dios da testimonio de esto, porque realmente, además de que le entregó lo primero, obviamente, como nos lo dice la Escritura, lo estaba demostrando porque le estaba dando lo mejor que tenía, su vida, representada en una ofrenda. Y esto nos lleva al otro asunto que tocaste, que Abel, o bueno, tú no hablabas de Abel, en ese momento hablabas de que se requiere fe para hacer lo que hacemos para Dios. Y yo creo que, como dice la Escritura en mismo Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hablando de congregarse, hablando de obedecer la palabra, que no sea solo por lo tengo que hacer, sino hacerlo con fe. Aquí la Biblia resalta que la razón que movió a Abel a dar esa primicia, dándole lo primero, dijo Sergio, dándole lo mejor, fue la fe. Quiere decir que algunas personas viven un cristianismo sin fe, lo viven como religión, como obligación, y aún pueden ofrendar, y las ofrendas traen una recompensa porque es un principio: dad y se os dará, pero sin fe. Fíjate lo que dice el verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Conéctalo con Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la clave está en que él cumplió con el requisito, pero como decía Armando, no lo hizo con fe. La ofrenda que Caín ofreció no llevaba fe. Te doy lo que me sobra, te doy lo que sobra para taparle el ojo al macho. Pero como Caín representa entonces al 80-70% si no de los congregantes. Si no es que más. Por eso es que necesitamos cambiar. Necesitamos incorporarle la fe de creer. Lo decía Armando en el análisis anterior, ¿no? De que yo te estoy dando sin todavía tener tangiblemente el resultado de mi fe. La seguridad de que me va a alcanzar, ¿va? Porque si doy mis primeros corderitos, ¿quién me asegura que las demás ovejas van a tener suficientes? Si el propósito de Dios fuera solamente que cumpliéramos un requisito como una cuota sindical, Él hubiera dicho: dame cuando quieras, como Así quieras, pero dame. Pero Pero Dios no dice dame, dice dame lo primero y lo mejor. ¿Por qué? Porque al dármelo así, yo sé que estás teniendo fe en que yo te voy a suplir lo que te falta. Y entonces eso me agrada a mí, que confíes en mí. Eso me agrada a mí, que me pongas a mí en primer lugar. Eso me agrada a mí. Y el principio espiritual en Samuel es: yo honro a los que me honran. Y ahí se quita eso de que a Dios le interesa el dinero. Porque un montón de gentes tiene problemas en el momento de, como tú lo hablas, claro, si no amamos a Dios honrándolo, como él dice, con la riqueza, pues realmente no lo amamos, es de la boca para afuera, o una actitud religiosa. Pero como a Dios lo que Él busca es esa actitud de corazón, que seguimos confiando en Él, cuando lo honramos primero a Él como nuestro proveedor. Él es detallista, Armando. O sea, Dios es minucioso. Me vas a dar, pero así. No nomás dame, porque lo que me interesa es el dinero. No. Claro. Y en esos detalles que se mencionan y que estábamos analizando, es donde vemos que a Dios lo que le interesa es el corazón, la actitud, librarnos hasta de la idolatría que produce la avaricia o el amor a las cosas materiales. Sí, los dos dieron. Los dos dieron. Tal vez Caín dio más en cantidad. No lo dice la Escritura, pero quisiera hacer una suposición. Sí. Tal vez dio más en cantidad, pero no se trata de eso. Se trata de intimidad, y la diferencia es la fe. Y creo que la iglesia es una gran oportunidad para que podamos nosotros extender nuestra fe, porque cuando lo hacemos de esta manera correcta, con fe, como lo decía Sergio, abrimos una puerta inmensa para poder ser bendecidos. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Sí. Dios quería bendecir la vida de Abel y la de Caín, pero no pudo bendecir la de Caín. Los dos dieron. ¿Cuál es la diferencia cuando damos con fe? Y creo que en esta temporada también dar con fe no es dar lo que yo crea. No es dar una cantidad determinada. Creo que Dios tiene que decirme qué es lo que quiere que le dé. Wow. Y ahí es en donde opera la fe, porque dar es fácil, Felipe, Sergio. Pues, dar es fácil, pero dar con fe no es fácil. Yo le añadiría, la Cruz Roja, ¿verdad? Tal vez, sí, o a una persona indigente. O aún en la iglesia. O sea, dar es fácil. Es a lo que voy. Digo, tú eres empresario, Armando, y me imagino que al moverte en ese ámbito,
entiendes perfectamente lo que voy a decir. Es muy común que las personas, lo digo con respeto, que tienen muchos recursos, quieran tener el control hasta de sus ofrendas y de lo que le dan a Dios. Como que hay ese esquema de yo sí voy a dar, pero no me gusta dar con la idea de que yo no tengo el control de qué se va a hacer con eso, qué se va a hacer con aquello. Como que todavía queremos mantener ese aspecto que no lleva completamente la fe. Es La entregárselo a Dios. Y obviamente yo ya no tengo ninguna injerencia en ese recurso que yo le entregué a Dios, porque lo hice con fe, no lo hice con la expectativa de vamos a decirlo así, De que me valoren para que luego yo empresarial opine. o negociante, es decir, ¿qué fruto va a dar eso que yo voy a dar? O no es una inversión en un sentido, vamos a decirlo así, material, Literal. es una entrega que yo hago con fe, creyendo que Dios obviamente va a tomar control y ya yo no. Entonces todo lo que yo doy, para que sea con fe, tiene que ser desde la expectativa que ya no tengo yo el control, sino que lo tiene Dios, y por lo tanto es otra de las formas en que yo honro a Dios, en que reconozco que ya el control de mi vida lo tiene Él, ya no lo tengo yo, y es una forma de expresar. Uy, que el hombre pierde el control. Si hacemos una transferencia tal vez, y esto tiene que ver con generosidad. Hay dos tipos de vida. Vida generosa, perdón por usar esta palabra, pero es la que uso y es la que creo. Sí, sí. O eres una vida o una persona generosa, o eres una persona mediocre. Y eso tiene que ver cuando nosotros transferimos nuestra fe en que Dios es nuestro proveedor, y entonces no depende de nuestro esfuerzo, porque el principio nos va a llevar mucho más allá. Si en todo momento ponemos a Dios en primer lugar y ejercemos un estilo de vida en donde lo reconocemos como tal, como el primer lugar en nuestra vida, a lo mejor no solamente nos va a pedir primicias en enero o en diciembre, sino constantemente en nuestra vida Él nos va a pedir más cosas, Sí, y en base a nuestra fe vamos a obedecer, sí, sí. porque todo al final, todo lo que tenemos le pertenece a Él, ¿no? Y solamente lo expresamos de ciertas formas con ciertas oportunidades. Como David, que hablando de un registro de ofrendas, no tanto solo de primicias, pero de ofrendas, hay un registro que excede cualquier otra cosa de cualquier personaje bíblico. Cuando David en 1 de Crónicas 29 dice: yo ya tengo separados mis diezmos, fruto de mis batallas. Digo, no usa esa palabra, pero yo ya he separado para la casa de Dios, obviamente sus diezmos, porque había triunfado sobre muchos enemigos, pero de mi tesoro particular. Y dice la Biblia que da, en conversión a nuestros días, 108 toneladas de oro y 138 toneladas de plata. Esa es una generosidad. Él ya honró a Dios, él ya cumplió con Dios, pero aparte quiere dar más. Sí, tal vez Dios atrás de esto lo que está tratando de hacer es transformar nuestro corazón. Así es. No, Él no quiere cierta cantidad de dinero, ni tampoco quiere cierta cantidad de nuestro corazón. Quiere todo nuestro corazón. Y estos principios nos llevan a que nuestro corazón sea transformado. Sí, de un corazón egoísta, pensando en mí y en lo que yo quiero, a un corazón generoso. Así Le es. llamas tú mediocre. Sí, porque yo creo que Dios nos ha diseñado para tener una vida de plenitud, y podemos tener una vida muy mediocre Sí. si no creemos y aplicamos los principios que Dios tiene para nuestra vida. Pensaba un comentario más antes de seguir, pero creo que las personas que han experimentado las primicias Ajá. siguen haciéndolo cada año. Sí, sí. Es cierto. Entonces, si tú nunca has dado la oportunidad a Dios y nunca lo has honrado, yo Afío. desafiaría. Te desafío a que lo hagas, a que veas si es cierto lo que la Escritura dice. Prueba a Dios y compruébalo. Pues sí. Y probablemente sea la oportunidad que después digas: ¿cómo no lo hice hace 15 años o no lo hice hace 20 Claro años? que me perdí. Pero porque no solamente es dinero que Dios puede decir, te llenaré tus graneros, tus lagares también, te bendeciré, sino es una transformación. Lo que acabas de decir es muy pesado, porque atrás de todo lo que Dios nos puede dar por obedecerle, está en que seamos como Él. Sí. Al obedecer la palabra somos transformados a ser como Él. Y Él es generoso. Él solo tenía un hijo, Sí. no tenía 10, solo tenía uno y lo entregó todo. Sí. Por eso a veces Dios nos pide todo. Él entregó todo su hijo
y no nos dio un ángel con un ala quebrada, un serafín, que significa ser ardiente, que ya humea porque se está apagando. Y dijo, bueno, el que ya se está apagando, y el ángel que no lo aguanto, mándenlo allá a la tierra para que muera por los hombres. Sino uno solo de su hijo, él mismo se hizo como uno de nosotros y se entregó. Dios lo dio todo. Por eso a veces no entendemos que nos pida todo. Decimos, pero como dice Armando, bueno, obedecemos, pero el fin de Dios es que Él sea todo. Tú también lo dijiste en la sesión pasada, el todo, la fuente, ¿no? Sí, la fuente, no solo el medio, ¿no? Algunas personas quieren ver a Dios como un medio. Cuando ya estoy, ahora sí, con el agua hasta el cuello, ya estoy hasta el cepillo de broncas, entonces, Dios mío, ayúdame. Entonces, sé un medio, como me falló el compadre, como me falló la influencia, como me falló el talento, la capacidad o la experiencia, entonces veo a Dios como un medio. Pero cuando lo veo como fuente, es completamente diferente. Yo lo diría de otra manera, Felipe, Armando, el nivel de fe de una persona va a mostrar la medida de honra que va a tener para con Dios, ¿no? Entonces, creo que sí, todo hombre que nosotros vemos en la Biblia, yo meditaba ahorita mientras ustedes hablaban, todo hombre que la Biblia ha registrado como un hombre de fe, ha sido, como decía Armando, una persona generosa y que ha honrado a Dios, como Abraham, como Abel. Si analizamos los hombres que están en la Biblia, los héroes de la fe, David, son personas que reflejaron su fe con honra a Dios, y una honra que no solamente fue palabras ni fue actitudes, fue acciones concretas, incluyendo la generosidad en los recursos, porque estaba bien determinado. Nadie puede tener fe confiando en sí mismo. Así es. Para poder tener fe, yo tengo que entregarle el control de mi vida a Dios y reconocer que Él es la fuente de provisión, de sustento, de vida, de todo lo que podamos mencionar, ¿no? Y bajo ese entendimiento, pues vamos a tener no solamente prosperidad, sino un crecimiento en la fe y por lo tanto en la vida espiritual. Yo quisiera leer una porción para seguir avanzando en lo que es el tema de Dios, en primer lugar, en Éxodo 22, 29, que inclusive Armando, cuando mencionamos que podríamos revisar esta porción, Éxodo 22, 29, él estaba muy contento porque él nos quería dar una aplicación más moderna de este pasaje. Fíjate, Éxodo 22, 29, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, como dice Proverbios 3:9. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con lo de tus animales, tu buey, de tu oveja. 7 días estará con su madre, la oveja recién nacida, y al 8º día me lo darás. Dios pidiendo lo primero de todo y diciendo, como un buen mexicano, vamos a decir en la versión no NTV que Armando Anguiano, sino en la del Chilango habla hoy, parafraseado por Felipe el Castillo, dice, no te hagas pato, entrega tus primicias, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Y a veces el de los dichos ya eres tú, ya no soy yo. Pues en vista de que no salen de acá, de algún lado. Es que la unción está de este lado ahora. Estaba muy serio y entonces tenías que ayudarle con los dichos. Un poquito. No demorarás la primicia, Armando. Sí, en NTV dice, no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas. Válgame Dios. Y luego lo compara de esta forma, deberás darme a tu primer hijo varón. Creo que tenemos que lograr entender, mientras hablaban también pensé en otra cosa, amor se demuestra con dar. O sea, amor es dar. Dios amó y dio. Entonces, creo que una de las cosas prácticas que podríamos hacer es que cuando Dios nos hable, seamos rápidos y no nos detengamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne con un pedazo de pescuezo, y seguramente cuando Dios nos va a llevar a la fe, nuestra mente va a empezar a operar en la lógica. A poner como una barrera. Claro, es mucho lo que me estás pidiendo, Señor, porque la mente opera en la lógica, la fe opera en lo ilógico, en lo que no vemos, en lo que no ha llegado. Y sin duda alguna tenemos que actuar rápidamente cuando Dios nos pide algo. Antes de que ese filtro nos detenga, ¿verdad? Así es. Yo creo que el razonamiento puede ser un gran enemigo para nuestra fe. Es correcto. Y hablando un poco más acerca de me darás el primer varón,
pues lo vimos con Jesús, con Dios entregando a Jesús, lo vemos con Abraham, como lo platicamos la otra vez. Creo que va implícito algo aquí que realmente nos duele entregar. O sea, si es lo primero, si es una primicia, si Dios es lo más importante, pues no le voy a dar de lo que me sobre. Y creo que ese dolor, no dolor, sacrificio, agrada a Dios. Yo creo que es una combinación de sacrificio y dolor. Porque entonces si no duele, dijo un amigo, le estás dando sobras. Así es. Te debe doler en lo que no quieres hacer, para decir, no, yo no me dejo gobernar por eso. Yo me dejo gobernar por lo que Dios dice, porque le he dado el primer lugar. Hace algún tiempo me tocó ver una caricatura de Abraham entregando a Isaac. Caricatura. Lloré y lloré y lloré como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque son ejemplos que nos desafían en nuestra fe, porque nos están llevando a un nivel extremo. Y claro, implica un sacrificio, pero hay un dolor de por medio. Fíjate qué interesante. Dice Armando que la instrucción de Dios es porque luego viene la lógica a analizar la obediencia que Dios nos pide, y ahí donde a veces puede triunfar la lógica que la fe obediente. Porque hay fe, dice, bueno, hay una fe mental. Dice la Biblia que los demonios también creen en Dios, pero jamás lo van a obedecer, ¿verdad? La fe obediente es esa fe bíblica que se realiza por fe. Yo obedezco a Dios aunque no entiendo del todo lo que me está pidiendo, pero pues así vivimos tomando la leche blanca que sale de una vaca negra que come un pasto verde, y no nos superdetenemos a analizar cómo es que la leche es blanca, simplemente la disfrutamos. Y cuando Dios nos manda algo y la obediencia debe ser inmediata, como aquí lo dice el pasaje, hablando de las primicias, que luego se pasa. Yo estoy de acuerdo con Armando que no es lo que Dios realmente busca en el sentido del tiempo, sino ocupar ese lugar, que sea lo primero que yo diga, gracias Señor, tú me lo diste, porque te lo estoy dando. Entonces pienso en Dios, gracias, tú me lo diste. Pero la lógica a veces le gana a la fe, Sergio. Sí, no, yo diría que generalmente, a menos que la persona esté muy arraigada en la fe, la lógica va a ser una tentación para obrar conforme al razonamiento humano y no conforme al principio de la palabra. Yo soy un convencido que el cristiano no debe vivir por la realidad, sino por la verdad de Dios. Y más en tiempos como los que se han vivido de pandemia y todo lo que representa, que es, la realidad es muy, pues obviamente complicada de asimilar. Y tenemos que mantener esa verdad que Dios está por encima. Por eso Pablo nos explicaba que él había aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y luego menciona la famosa frase de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es el entendimiento que no puedo depender de mi experiencia humana para definir si voy a obedecer o no voy a obedecer un principio espiritual. Y esa, vamos a decirlo así, tiempo que mencionaba Armando, que dilatamos entre le voy a hacer caso a lo que siento, a lo que pienso o a lo que Dios dice, el tiempo es un factor que puede desgastar en lugar de ayudar. Entonces, mientras más rápido respondemos, lo que la Biblia le llama diligencia, ¿no? Es mucho más factible que actuemos, vamos a decirlo así, espiritualmente de manera correcta. El tiempo sí es un factor, por eso Dios infinidad de veces habla de no retrasarnos, de no dilatarnos, de no demorarnos, en todos los ámbitos, no solamente en este aspecto, porque Dios sabe que el tiempo es un factor que no va a ir a favor de nosotros, sino al contrario, ¿no? Entonces creo que sí necesitamos hacerle caso a la palabra y entender que nuestra respuesta tiene que ser diligente en cuanto a la entrega, y no de alguna manera estar buscándole la cuadratura al círculo o estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? O a ver qué aspecto nos va a venir a revelar si es de Dios o no es de Dios. ¿Qué confirmación necesitamos de algo que ya está explícito en la palabra? Y a veces somos así, no, que Dios me confirme, ¿no? Si realmente Dios quiere que yo le honre, pues que me confirme, ¿no? Ya te lo confirmó, está la palabra. O sea, no necesitamos más confirmación experiencial, ni que fue primero el huevo quien lo puso, ¿verdad? No, necesitamos obediencia, y creo que ese es el principio de la fe, que es la obediencia. Pues lo más complicado en la vida cristiana es una obediencia, pero bien decían, debe ser una obediencia que nace de esa relación de amor con Dios, como el deseo de complacer, unido a esa obediencia, que la obediencia se vuelva, o sea, un deseo de complacer. Y lo más típico que todos conocemos es el enamoramiento. Digo, aquí estamos 3 hombres casados, espero que sigamos enamorados. ¡Ay, jole! Felizmente casados, felizmente aleluya. casados.
donde hacíamos todo por conquistar a aquella muchacha que fue nuestra novia, o sigue siendo. Me preguntan a mí, a veces yo he presentado cuando voy a algún lugar, se me ocurrió en un evento de matrimonios, decir, yo tengo una novia llamada Angélica, y algunas personas empezaron a murmurar, no, pues entonces ¿cómo que una novia? ¿Y dónde está su esposa? Que ahora es mi esposa. ¡Ay, jole! Pero sigue siendo mi novia, ¿eh? Y ese deseo de complacer a alguien porque lo amas, esa es la obediencia ideal. Aunque hay que reconocer que a veces hay que obedecer con sacrificio por el que amas. Pero la obediencia ideal no es una obediencia religiosa, ritualista, pues tengo que hacerlo, sino es una obediencia que nace de la relación con Dios por la fe. Yo lo quiero agradar. Armando. Sí, yo creo que aquí acabas de mencionar puntos interesantes. Si obedecemos por el simple hecho de obedecer, vamos a sufrir mucho. Entonces, el amor a Dios y la revelación de Dios que me lleva a una relación con Dios, me va a llevar a obedecer. Pero en esta obediencia estoy expresando mi fe. Y aunque sea difícil, lo voy a hacer hablando del tiempo, porque creo en lo que estoy participando, creo en lo que estoy leyendo. El amor me lleva a dar pasos y evidencias de lo que creo y de quién estoy creyendo. Entonces, en alguna ocasión recordé esto también, que es muy bueno. En una reunión de líderes, alguien me dijo, es que tú tienes que serle fiel a tu esposa. Y yo le dije a esa persona, Dios me libre de tener que serle fiel a mi esposa. Y igual me pasó, No se me quiero quedó llegar a viendo. eso. No, dije, el día que yo tenga que serle fiel a mi esposa, mi matrimonio se acabó. Yo Ya no no la tengo amo. que ser, yo decido serle fiel. Muy bien, muy bien. Yo decido. Entonces es interesante, no tenemos que obedecer a Dios, porque eso es muy pobre. Decidimos obedecer a Dios. ¿Por qué? Por el amor. O deseamos, todavía es más fuerte. También deseamos obedecer a Dios porque lo amamos. Es correcto lo que dices, pero cuando ya deseamos, después podemos decidir. Pero es una batalla, y eso está padre, porque eso es una relación. No es fácil. No es fácil amar a la esposa. No es fácil amar a Dios. No es fácil obedecer a Dios. No es fácil entregarnos como Cristo amó como entregarnos a nuestra esposa, como Cristo da el ejemplo de amar a su iglesia. Entonces, sí, creo que la parte rica de esto es que decidimos y deseamos, porque tenemos una experiencia basada en el amor y no en una obligación de que alguien viene a ponernos una carga. Y creo que eso es el problema que ha perdido la iglesia cristiana, el cristianismo. Hay muchos cristianos fieles. Por ejemplo, en Trigo y Miel, que la congregación tiene 31 años, pues tenemos personas aquí de 20 años, 400, 500, que tienen 20 años con nosotros, 15 años. Y aunque es una obediencia constante que habla de fidelidad, pudiera caer en una rutina donde tengo que hacerlo, porque el propósito de Dios al obedecer es que veamos que es bueno, cómo nos ayuda eso a ser como Él. Y no hemos entrado a ese ámbito, a ese nivel de que la obediencia que le hacemos a Dios, al último no solo por bendecirnos, Dios nos bendice, sino quiere transformarnos en ser como Él. La obediencia nos hace ser como Él. Sí. Y yo creo, Felipe, Armando, y a las personas que nos están viendo y oyendo, que estamos, como se diría coloquialmente, un pelo de rana calva. Ya salió esa unción. Ahí va fluyendo, ya me ayudaste. En diferenciar si tenemos una religión o una relación personal con Dios. Creo que lo que acaba de mencionar Armando es básico, ¿no? Y también lo mencionaste tú. O sea, vivo por la obligación de que tengo que hacer esto, ya sea en el matrimonio, ya sea en la cuestión espiritual, o realmente ya es un anhelo por la relación que tengo con Dios, que iríamos a diferenciar entre precepto, principio y persona. Es decir, hay personas que viven, o cristianos que vivimos dependiendo del precepto, ¿no? Es decir, la Biblia dice o la ley dice, ¿no? Y es vivo por el hacer, ¿no? El principio ya es otro nivel, ya entiendo que hay una razón, tengo un entendimiento. Pero la persona es cuando ya conozco a Dios, conozco su corazón y sé por qué lo dice, por qué lo hace, ¿no? Ejemplo muy sencillo, la Biblia dice no matarás. Si yo cumplo el precepto nada más no mato, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no, pero hay un principio que es el respeto a la vida, ¿no?
Y hay una persona que es Dios, que es el dador de la vida. Yo no voy a deshonrar a Dios tomando el control de algo que debe estar en su control. Y así como eso está el principio del dar. Yo puedo dar porque es un precepto, porque la Biblia dice que tengo que dar. Puedo dar porque es un principio que me habla de que voy a ser bendecido. Pero puedo dar porque conozco a la persona y quiero honrarle y quiero ser como Él en la medida de las posibilidades en cuanto a su naturaleza, porque la Biblia sí dice, es más bienaventurado dar que recibir. El vivir para dar va conforme a la naturaleza te da de Dios. más felicidad, claro, que recibir. Que fue lo que perdió Caín, perdió la paz, su semblante decayó, no vivió el gozo que dice la Biblia en Proverbios 3:9, ¿verdad? El gozo del vino, no, él perdió todo el gozo. O sea, todavía dijéramos, bueno, Caín después de que le cumplió con Dios ya se sintió satisfecho. La Biblia dice que cayó su semblante, porque el semblante no cayó cuando mató a Caín, cayó cuando se dio cuenta que lo que había hecho no había sido con fe y no había agradado a Dios, y ahí perdió el gozo. Wow. Y muchas personas no han vivido, que fue lo que le pidió David a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, en el Salmo 51, porque lo había perdido. Sí. Y muchas personas tenemos que recuperar el gozo, y al recuperar el gozo de la salvación, entendemos a la persona que nos dio salvación. Decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? Te doy Yo te todo entrego lo que quieras. todo, sí, hago lo que porque digas. lo que tú hiciste por mí, o sea, no tiene forma de expresar, y mucho menos de pagar. Entonces no te estoy devolviendo, te estoy expresando mi gratitud a través de honrarte con lo que tengo y con lo que soy. Pues el tiempo sigue avanzando, todavía nos queda un momento más, pero queremos animar, como dijo Armando muy sabiamente. Hay personas que dudan de este principio, de esta verdad bíblica, que no la pueden negar porque la vamos a encontrar en la Biblia. Yo te puedo dar porciones como Éxodo 13:2, como Números 3:13, que los podemos tomar tiempo para leerlos, pero que lo que dicen son que Dios nos pide las primicias. Pero si no lo has hecho, pues nos decía Armando, te invitamos a que pruebes y lo hagas. Y si lo hiciste y lo dejaste de hacer por temores, por inseguridad, si me va a alcanzar o alguna otra cosa, alguien que te comentó algo equivocado, el amargado quiere que todos estén amargados con él, bueno, pues tú no eres basurero de los demás. Vuélvete al principio de Dios. Algunos tal vez hemos dejado de honrar a Dios como lo dice Él. No digo que yo lo haya hecho, pero me quiero incluir para que nadie se sienta señalado. Y dice la Biblia en el libro de Nehemías, y podemos terminar con esta porción, Nehemías capítulo 10, verso 35. Y la razón de esta porción de Nehemías 10, verso 35, es porque el pueblo de Israel, que es un símbolo de la iglesia en el Antiguo Testamento, había dejado de honrar a Dios con sus bienes y sus primicias. Entonces dice el verso 35, Sergio, si nos ayudas. De Nehemías 10:35 y 36 si quieres. Dice la palabra así en Nehemías 10, 35 y 36. Dice, y que cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, dice la palabra, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Sergio, ¿y me podrías hacer el favor de leer la última frase del versículo 39, que es donde acaba el capítulo? La última frase después de, en la versión Reina Valera, el punto y coma que dice los porteros y cantores. Dice al final de este versículo 39, dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Uy, para la pandemia y pospandemia que acabamos de vivir, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Por qué tuvieron que prometer? Dice los versículos anteriores que hicieron un juramento, que se reunieron todos los líderes, mencionan los nombres y dice, hicimos una promesa solemne delante de Dios. Dice, juramos que andaríamos en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, que guardaríamos y cumpliríamos los mandamientos, decretos, estatutos que el Señor Dios nos había dado. Y ellos empiezan a reconocer lo que dejaron de hacer. Y entonces dice en el versículo 34 35 que leímos, que también cada año, como ves las primicias una vez al año, traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestras cosechas, de nuestros animales,
de nuestra familia, de nuestras vacas, ovejas, de nuestras masas, ofrendas, ya de todo, y una gran lista de descripción de todo, y que al final es, ¿para qué es el dinero que entregamos a Dios? Es una pregunta de fondo muy poderosa. Sí. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Sí, vi varias cosas, pero quisiera resaltar tres. A ver. Primero, qué gran oportunidad que Dios es un Dios de misericordia, porque ninguno de nosotros somos infalibles. Es verdad. Entonces es increíble que podamos regresar una y otra vez. Que aquí habían fallado y Dios da la Claro, oportunidad. probablemente en la pandemia muchos hemos experimentado Wow. un reto en nuestra fe como nunca antes, pero la palabra de Dios es clara y Dios siempre nos da la oportunidad de regresar. Muy bien. Entonces yo diría, la culpa no te va a servir de nada, lamentarte no te sirve de nada, ver hacia atrás no te sirve de nada, pero podemos regresar. Tenemos la oportunidad de regresar, tenemos la oportunidad de hacerlo. El verso 36, que también lo mencionabas en esta versión, dice: aceptamos entregar a Dios. Uy. Y creo que este es un principio que nos tiene que quedar claro. Nosotros no le estamos dando a la iglesia, y no le estamos dando a una persona, Muy y no le bien. estamos dando a un pastor. Es verdad. Sino, o sea, regálale a tu pastor en su cumpleaños lo mejor que puedas. Sí. Acaba de ser tu cumpleaños en días pasados, todavía pueden alcanzar a regalarte, pero realmente si le damos una iglesia o le damos un pastor, vamos a recibir bendición de la iglesia o bendición del pastor. Es correcto. Yo le doy a Dios porque yo deseo la bendición de Dios, Así es. de todo lo que hemos hablado. Y a Yo veces mucha honro, gente no hace ese cambio. claro, y yo honro a Dios, no honro a la iglesia. ¿Ok? Y creo que este principio nos puede llevar a un nivel superior de entendimiento y de generosidad. Y bueno, podríamos hablar mucho, pero la última parte también Eran me tres. encanta, ¿eran sí. dos? Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Padre de Y la- sabes, a veces pienso yo, porque los pastores vivimos con cierta tensión y angustia en cuanto a las finanzas, ¿no? Porque es por fe. No, y porque además tú pagas la renta, no la paga la persona que viene el domingo. Alguien firma. Y no son los miembros, no es una suma de 100 firmas. se me hace muy interesante porque yo a veces pienso de una manera tal vez incorrecta, pero voy a sacar mis frustraciones pastorales aquí, de que una persona puede venir a la iglesia y estar sentada y experimentar la presencia de Dios y que Dios restaure su vida y su matrimonio, y para eso está la iglesia, pero si él no se involucra en esta parte, sus siguientes generaciones no van a poder venir a esa iglesia en donde conoció a Dios y en donde Dios lo rescató y lo transformó. Todos, dice la Escritura, tenemos que comprometernos. Qué bueno está eso. No es una responsabilidad del pastor, Es correcto. no es una responsabilidad del equipo pastoral o de los líderes. O de los más adinerados. Tampoco. Es una responsabilidad de todos involucrarnos en que la iglesia siga estando vigente hoy más que nunca, para que pueda durar abierta los próximos 2000 años. Y ofrecer el mensaje de Jesús a Claro, las siguientes claro. personas en general. No hay evangelio sin dinero, No hay. no hay iglesia sin dinero. Los recursos que empleamos para bendecir y extender la obra de Dios se hacen a través de dinero. Pero Dios lo previó. Claro. Por eso, aunque no lo damos Claro. a Dios, Claro. a la iglesia, sino a Dios, Claro. lo usa la iglesia. Por supuesto. Es algo que Dios determina ahí Claro. mismo en la Escritura. Dios le da la autoridad de ejecutarlo a la iglesia. Sí, porque el dinero no le salen alas y se va al cielo para que Dios lo guarde en su bóveda. Él es Así es. sumamente rico como para querer el dinero de aquí. Así es. Lo que quiere es el corazón, la actitud de rendirnos, de entrega, de sacrificio, que nos hace ser más como Él. Pero el dinero lo deja en la tierra, si lo deja Por en la supuesto. tierra, para que se siga sosteniendo, no descuidando la casa de Dios, y se sigue extendiendo el mensaje que a nosotros nos llegó, que a nosotros nos salvó, que a nosotros nos está restaurando. Así Y lo es. que tú dices, si dejo de dar, un día la iglesia se va a cerrar. Pero- O sea, esa congregación, si todos los miembros Claro. fueran negligentes en abandonar la casa de Dios. Personas van a llegar a esta casa y a nuestras iglesias en Cancún y en Guadalajara en los próximos semanas, meses y años. Sí, Alguien pagó para que estuviera abierto. para que llegara y que estuviera abierto. Para Muy que bueno, estuviera abierto. Muy bueno, man. Porque si no está abierto no van a poder llegar. Y a lo mejor llegan a un lugar que ya está montado, que tiene una pantalla, que tiene
baños dignos, que tiene ciertas cosas, porque todos los que entendemos este principio nos comprometemos a que el evangelio y el mensaje prevalezca. Si no, de otra manera no llegarían. Ahorita Yo siento, puedo llegar, pero ya está todo listo. Claro. siento que la revelación te cayó de peso ahí. Pesada está. Oye, qué increíble hablando de fe. Yo sé que no es así, pero en medio de esta temporada, tal vez pensando a título personal, y quisiera hacerlo para no hacer ofender a nadie, en medio de esta temporada mis primicias pueden ser más importantes, pueden traer más bendición, pueden requerir de más fe que nunca antes. Y se me pone la piel chinita, porque entonces es una forma increíble de poder ser probado, de poder ser retado, de poder contribuir con la iglesia, de poder realmente entender que le damos a Dios, o que le doy a Dios, ¿no? Alguien tuvo que dar para que la iglesia esté abierta. Me pegó. Sí, es La verdad. gente no lo aterriza, no, batallamos, porque aparte hay una oposición espiritual para descuidar la casa de Dios. Claro. Hay un temor que se nos lanza, no te va a alcanzar. No, y vamos a ser Ya, sinceros. das tus diezmos, ya ofrendas, ya das tus diezmos, ya vas, ya con eso, ¿cómo que las primicias? Y vamos a ser sinceros, ¿cuántas iglesias se cerraron esta pandemia? Se cerraron, Sergio. ¿Y por qué se cerraron? Pues porque no había el recurso para sostener la renta, como dijo Exactamente. él. No se cerraron porque desapareció, vino los marcianos y las llevaron de aquí. El pastor se murió, bueno, En algunos casos, no. pero no debería cerrarse por eso, ¿no? O sea, las iglesias que se cerraron en esta pandemia, que son muchas, por lo menos en Cancún yo sé de muchas, y en el sureste, ¿no? Que es donde de alguna manera conozco más. Aquí en León, 35. Fíjate, imagínate, también me platicaba un amigo de Juárez, también no sé cuántas se cerraron. Y que hay 180 o 200. Entonces son muchos. se cerraron por falta de recursos. Ya no se pudo pagar la renta, ya no se pudo de alguna manera mantener el local, ya no se pudo, alguna cuestión que llevó lamentablemente, o la gente se ausentó, y al ausentarse pues obviamente tampoco hubo recursos para mantener esa iglesia, ¿no? Entonces creo que sí es un tema que en su momento tenemos que considerar, que es parte de lo que la palabra dice: no abandonaremos la casa de Dios. Es un compromiso que tenemos si amamos a Dios y si verdaderamente ¿Y qué queremos le pasó honrar. a Israel? ¿Qué pasó a Israel? Que es la figura de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y es más, ahí ellos sí tenían la Shekinah ahí visible. Y si Nehemías no llega y se los pone parejos, Le siguen. le siguen, porque esto fue cuando Nehemías se regresó. Restaura el muro y luego restaura hacia adentro. Sí, Restaura y él la- se va un tiempo, y cuando regresó estaban hechos pomada, porque esto es cuando él regresa y ¿qué pasó? Y habían metido hasta familiares de un enemigo a la casa del Señor, y habían sacado las bodas, habían ¿Y metido. dónde lo habían puesto? En la cámara Sí, del tesoro. sí. Cuando el diablo quiere entrar a la casa de Dios, quiere Cuando el entrar enemigo a la cámara mete la de mano las a los finanzas. recursos de una Para casa que no haya espiritual, recursos. se pone color de hormiga. Viéndolo al Ya revés, nos emocionamos. viéndolo al revés en la misma óptica, si no estamos entregando lo primero a Dios, estamos abandonando su iglesia. No diciéndolo abiertamente, pero son las acciones que manifiestan eso. Pues lo dice la Ahí palabra, está, ¿no? ahí O sea, nos comprometemos, no abandonamos, porque entonces nos vamos a hacer responsables de la casa de Dios. Y lo dice en el verso 35, que lo leímos, ¿cómo? Entregándolo primero. Sí. Pensaba en las 35 iglesias que cerraron en León. Tal vez si hubieran tenido primicias no hubieran cerrado. Fíjate. Muy probable. Pues vamos a terminar con una oración. Yo sé que este análisis, wow, se puso caliente e intenso en esta última parte, ¿no? El dinero no le sale nada si se va, se queda para el uso de la iglesia, pero aparte es el medio, el brazo, es la parte visible que Dios deja en la tierra para que se comparta, se enseñe y se instruya a otros. Quisiera yo pedirle a Sergio que hiciera una oración para aquellas personas que no solamente están viéndonos por primera vez, sino ya son gente que conoce la palabra, pero que desea entregarle su vida y lo primero de su vida a Dios. Y luego Armando, que nos lleve a una oración donde nos comprometemos, si usted lo decide, en esta etapa que viene, ser fieles y honrar a Dios con las primicias, con fe. Adelante, Sergio. Señor, reconocemos que no te podemos dar lo que tenemos si no te damos primero lo que somos. Es verdad. Así que en este momento, Señor, reconocemos que lo primero que tú anhelas es nuestra vida. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.
Señor, gracias por cada persona que ha oído, ha visto, y en este momento tu Espíritu Santo le da testimonio de la necesidad de entregarse. Que en este momento haya un reconocimiento que el primero que lo entregó todo fue Dios a través de Jesucristo, para mostrarnos ese amor, ese sacrificio, pero sobre todo esa entrega por nosotros. Así que hoy, Señor, que cada persona que está viendo y oyendo este mensaje pueda en su corazón decidir entregar su vida a Cristo como único Señor, como único Salvador de su vida, de su alma, y poder asegurar su eternidad por medio de la obra redentora de Jesucristo. Ora conmigo si estás escuchando este mensaje y dile: Señor Jesús, gracias por entregar tu vida por mí. Hoy me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos y te abro las puertas de mi corazón. Hoy te recibo como mi único Señor y mi único Salvador, y te doy muchas gracias por tu sacrificio para darme vida eterna. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Armando. Sí, gracias, Señor. Te damos gracias porque nos has dejado un camino bastante claro a través de tu palabra. Señor, gracias porque cuando podemos ir al texto podemos disipar cualquier duda o cualquier mentira. Te pido ahora, Señor, que con lo que hemos aprendido, con lo que hemos escuchado, que traigas una revelación a cada uno de nosotros, y que quites cualquier venda y cualquier mentira de nuestros ojos que nos impide, Señor, alcanzar la bendición que tienes para nuestras vidas. Oro, Señor, para que puedas traer una fe sobrenatural en aquellos que estamos luchando de repente en dar pasos y extendernos hacia lo que tienes por delante. Señor, como hablábamos en el último texto, quiero orar por aquellos que estamos fuera o nos hemos desviado, y quiero hacerlo también, incluirme en esta oración, y que no hemos sentido el compromiso que requiere nuestras vidas y requiere nuestras finanzas para seguir conservando tu iglesia. Te pido que nos ayudes de una manera sobrenatural, que nos hables con claridad a nuestro corazón, que no nos dilatemos en el tiempo ni vacilemos en las cosas que nos hablas, sino que podamos dar pasos de fe. Y oro, Señor, para que a través de la honra podamos recibir la promesa que viene junto con ella. Y que tú nos bendigas de una manera sobrenatural, que nos bendigas de una manera sobreabundante. Oro por cada persona que en este momento esté escuchando esto y quiere comprometerse. Te pido que si alguno está en deudas, de una manera sobrenatural lo liberes de deudas. Y, Señor, que podamos siempre reconocer que tú eres lo número uno, que te podamos poner siempre en el primer lugar, y no solamente de palabra o de creencia o de fe mental, sino que lo comprobemos con nuestras propias vidas, para que también podamos experimentar tu bendición en nuestras propias vidas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues Dios en primer lugar, como una vez le escuché a mi esposa decir, que Dios sea el primero y lo demás haga fila. Vamos a lo que sigue y los esperamos en el próximo análisis, y comparta que los miércoles estamos haciendo un análisis de bendición donde usted va a conocer mejor la palabra y la va a poder vivir. Dios les bendiga. Gracias a nuestros invitados. Hasta la próxima. Vamos a lo que sigue.